Buenísimas chicos y chicas. Aquí su tío Tsuji entregándoles un capítulo de este glorioso fanfic Juas. Pero antes de iniciar el video, no olviden darle like, compartir y suscribirse activando la campanita para que así se les haga aviso de nuevos lanzamientos. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de las historias, sagas o franquicias mencionados y todo lo que viene con estos, ni las imágenes de personajes mencionados y o mostrados en el video. Créditos a sus respectivos autores. Solo el fanfic y los personajes exclusivos de este son de mi autoría, no doy permiso a otros usuarios de subir mi contenido, el objetivo del video es única y exclusivamente de entretenimiento. No se busca incitar, ni influenciar o estimular a alguna persona a replicar cualquier cosa que sea representado, mucho menos ofender a algo ni a alguien ni hacer uso de la plataforma con motivos poco éticos. Cualquier tipo de recursos se usan únicamente con fines narrativos y con la finalidad de entretener. Una vez dicho esto, vamos directo al capítulo. Reencarnando en el Sandroverso capítulo 3. Amigo. Un año pasó desde el día en el que conocí a Oma, fue el año más activo que tuve, más que nada debido al constante movimiento del niño que hasta el momento no había salido del distrito Tokita, pero eso no quiere decir que no haya sido fácil seguirle el paso en un principio. Claro que era bueno ocultando mi presencia, pero soy humano y puedo cometer errores, y muchas veces tuve que perseguirlo a lo largo y ancho del lugar hasta que se calmara o se cansara. Hubo una vez que incluso peleamos. Fue 2 semanas después de nuestro encuentro. Flashback. Oma en verdad me pone las cosas difíciles, pensé frustrado mientras caminaba por las calles del interior, con Oma decentemente lejos de mí al frente, siguiéndolo como siempre. Aprendí a ser rápido en mis actividades, a robar con rapidez y sigilo con el fin de retomar mi vigilantismo hacia mi aparente otro yo. Estaba seguro de que una vez usó el tiempo en el que me distraje para conseguir comida y escapó de mi vista deliberadamente. Me tomó 2 días completos encontrarlo de nuevo. El hecho de descubrir que soy un clon al igual que él me hizo pensar mucho, y tomar las cosas más en serio, así que no fue extraño que esos 2 días hayan sido los peores de esta segunda vida hasta ahora, recordados de ahora en adelante por el terrible ataque de estrés que me provocó perder a Oma de vista. No de nuevo, murmuré después de verlo doblar una esquina en un callejón, no siendo la primera vez que pasa ya que es una buena forma de pasar desapercibido, aunque uno también podría encontrarse alguna que otra cosa desagradable a la vista o más sentidos. Me apresuré a escabullirme hasta la esquina para asomarme, pero una vez llegué allí mi nuca hormigueó horriblemente y sin pensarlo bajé mi cuerpo solo para ver una mano aparecer desde la otra esquina, sosteniendo un cuchillo que apuñaló la pared justo en donde antes estaba mi cabeza. Retrocedí de un gran paso mientras también sacaba mi cuchillo, notando a su vez la sensación de mi sangre bajando por mi frente. Mirando a quien me atacó observé a un Oma que me miraba rabiosamente. ¿Tú? ¿Por qué demonios estás siguiéndome? Oma ladró fúrico. ¿Porque nos parecemos? Argumenté sin saber cómo justificar mi comportamiento claramente acosador, y me siento solo, agregué. Sin embargo todo lo que recibí fue un intento de cortarme, que claramente vi venir ya que Oma corrió directamente hacia mí. ¡Qué rápido!, murmuré mientras me movía para chocar cuchillos. Un clan ruidoso se hizo escuchar acompañado por pequeñas chispas originadas por el choque metálico. Me importa una mierda, ahora voy a matarte, Oma siseó mientras emprendió un nuevo ataque seguido de otro y otro. Yo por otro lado empleé todo mi esfuerzo en mi defensiva. Esta pelea sobre todo sería la más difícil que he tenido hasta ahora, por mucho que solo fuese un niño, que por cierto aún tiene un buen número de bajas adultas como yo. En realidad se debe a que esta vez mi objetivo es incapacitarlo sin que me mate o hiera de gravedad, así que me centré en guiar sus movimientos, moviéndome de cierto modo que aprendí con los años, viviendo aquí y creando aperturas a propósito, y Oma, siendo el pequeño animal rabioso sin control que es hasta poder conocer a Nico 4, hizo todo como quería, pero aún no había atacado, solo comencé a bloquear sus ataques con los cuchillos, mellando sus filos con gotas de sudor rodando por nuestras caras, pero yo me veía mejor en comparación, lo que llenó rápidamente de frustración a Oma, quien intensificó su ataque, hasta que finalmente pude ver su patrón de movimientos. Con un gruñido silvestre Oma cargó hacia mí una vez más, habiendo estirado el cuello para darle la idea de atacar a mi yugular. Oma cayó redondito en mi trampa, y ya habiendo previsto su trayectoria, usé el mango de mi cuchillo y se lo estampé en la mandíbula tan fuerte como pude. La expresión asesina de Oma de repente se volvió flácida y sus ojos se desorbitaron mientras perdió fuerzas.
En vista de eso me relajé y estaba preparado para verlo tocar el suelo, sin embargo de repente se impulsó hacia mí, casi tomándome desprevenido, pero no lo suficiente, ya que aún no había bajado la guardia del todo. Mierda, chillé mientras atrapaba la muñeca de Oma para evitar ser apuñalado en la barriga. Miré a Oma y lo vi aún más rabioso que antes, y con rapidez dejó de sostener el cuchillo con las dos manos y con la que quedó libre se dispuso a sacar otro. Sin embargo, antes de que pudiera hacer eso, este escupiría toda la saliva de su boca tosiendo de golpe, sus piernas debilitadas y temblando ligeramente. Lo que pasó. Logré verificar la efectividad de mi punzón de 1 pulgada por primera vez. El movimiento fue variado. Necesitaba alejarme de mi oponente mientras apuntaba mi mano libre a su hígado, alejarme y usar ese golpe al mismo tiempo. En el peor de los casos me cortaba un poco en el área del pecho. Había una razón por la cual nunca había probado este golpe único con algo más que no fuera madera, y esa razón es el tamaño. Estaba más que claro que no iba a hacerle nada a un adulto solamente con puños cerrados, así que los cuchillos eran la única opción. Sin embargo, Oma es literalmente el conejillo de Indias perfecto, con mi propio tamaño, peso y altura, pudo ser víctima perfecta de mi punzón de 1 pulgada. Un golpe al hígado hace maravillas, un daño muy severo pero manejable, pensé mientras tomaba una mejor posición en donde estaba, mirando a Oma arrodillarse en el suelo, sosteniéndose el costado con dolor. Sonreí, sintiéndome mal por Oma, pero ese sentimiento era opacado por la satisfacción de saber que mi entrenamiento de aficionado realmente daba sus frutos. Sin embargo, pronto enterré esa emoción y volví a concentrarme en el asunto. Oma todavía no estaba inconsciente. Realmente no quiero matarte, hablé con nervios fingidos, estaba más atento a ver cuál sería su siguiente movimiento. Puse mi pie derecho al propósito y Oma reaccionó rápidamente para tratar de cortarlo, pero su velocidad había menguado mucho, la suficiente para apartar mi pie y con ese mismo patearle la cabeza, durmiéndolo ahora sí. Algunas horas más tarde. Había elegido un techo de fácil acceso para dejar a Oma allí, lo desarmé por completo y dejé todos sus cuchillos frente a él y luego fui por comida y provisiones rápidamente, al fin teniendo la posibilidad de comerciar. A mi regreso, Oma seguía tumbado allí, hice todo para fingir que me acercaba a él, no tomó ninguno de sus cuchillos ya que todos seguían en donde los puse, así que por fin di el paso y me acerqué de verdad, y él no se despertó, así que aproveché y después de ocuparme del corte en mi frente usando mis casi nulos conocimientos para tratar heridas, comencé a tratar las que le había causado, aunque no sabía si realmente ayudaría, solo podía confiar en el tiempo y la suerte para lamer las heridas. Cuando terminé de hacer eso me senté por mi lado, separándonos por el cúmulo de comida que había juntado. Poco después, Oma se despertó, se levantó de golpe, pero eso solo lo hizo tambalearse de vuelta al suelo, miró a su alrededor confundido y mareado. Tranquilízate un poco, ¿vale? Come algo, dije, provocando que la cabeza de Oma se dirija rápidamente hacia mí. Vi en sus ojos cómo forzó su cabeza a enfocarse, cosa que debió de provocarle un dolor agudo. Pronto se dio cuenta de los cuchillos frente a él y se lanzó hacia ellos para luego arrojarme dos. Conmigo ya teniendo todo listo usé el mío para desviar los que me arrojó. Relájate, estoy tratando de hacer una colaboración aquí, refunfuñé mientras a Oma se le acababan los cuchillos pieza por pieza hasta que solo le quedó el que tenía en la mano. Fin flashback. Después de eso reanudamos nuestra pelea, y aunque con más heridas menos profundas, volví a ganarle. Esa fue la primera vez que peleamos, y a partir de allí Oma trató de matarme innumerables veces, incluso pudo hacerme sangrar en muchas de esas ocasiones, así que no tuve de otra más que sacarle sangre yo también. Nunca perdí, más que nada debido a que si llegaba a perder entonces también firmaría mi sentencia de muerte. Puse todo mi esfuerzo en hacerme amigo de un perro rabioso, el cual nunca se dio cuenta de cuál era mi secreto. El uso de la predicción y la previsión fue algo que nunca entendió ni me molesté en explicarle, incluso cuando finalmente cedió a tener comunicación, pero solo para ladrarme preguntando cómo diablos era que yo siempre ganaba. Tal vez cuando finalmente estemos entrenando con Nico le voy a decir, pero hasta entonces no necesitaba darle las herramientas para asesinarme. Y así, lentamente el perro rabioso fue dirigiendo su rabia hacia otro desgraciado que no era yo. No pensaba que me considerara un amigo tal cual, más bien había llegado al punto de resignarse a tolerar mi presencia en vista que no me alejaría de él, algo así como la relación de Shrek y Burro en la primera película pero más sangrienta y violenta. Aún era grosero conmigo, pero yo también lo era en venganza, así que no discuto eso, me basta. Este cambio en particular se dio a partir de que lo había salvado entre comillas según él de un cabrón como todos en el interior. Otro flashback.
Se había hecho una media costumbre ir a intercambiar con el viejo del 42 Spawn Shop, y aunque yo era compartido siempre tenía que apartar mi parte cuando Oma iba a canjear, para el enojo de este quien siempre se esforzaba por devorarlo todo para él y nada para mí. Por suerte, esta vez fue mi turno, y ya había la suficiente confianza relativa para esperar a que el otro regrese con la comida bajo el principio del intercambio de favores. Sin embargo, cuando volví encontré a Oma siendo acorralado por dos personas, bastante grandes para nuestro gusto si es que el estado de Oma, completamente golpeado decía algo. No había perdido nada de tiempo, y dejando la comida en el suelo, silenciosamente y sacando así un revólver escondido en mi espalda, apunté al tipo que solo miraba con diversión clara lo que le hacían a mi socio y con un bang de mi revólver la nuca del sujeto se sumió. El impacto resonó ligeramente por el lugar, sumándose a los varios que resonaban en el aire, pero el otro sujeto se detuvo de darle la paliza a Oma, miró hacia atrás encontrando a su compañero ya sin vida en el suelo, pero antes de que pudiera hacer algo o yo le disparara a Oma lo apuñalaría directamente en el cuello. Es una vieja táctica, pero funcional, uno de los mejores métodos para vencer a alguien mejor que tú es cansándolo. En cuanto el hombre cayó al suelo, yo me acerqué para ver el estado de Oma, con el ojo derecho hinchado, la sangre corriendo de su labio partido y todo el sudor que embarraba la tierra en él. ¿Qué pasó?, pregunté, pero Oma era reacio a responder tan fácilmente. Negué con la cabeza ya acostumbrado a su actitud y entonces comencé a saquear a los cabrones como siempre hago. No importa, murmuró mientras esculco en los bolsillos del primero. ¿Qué haces?, Oma preguntó con un gruñido confundido. Saquearlos, a ver si podemos vender algo o intercambiarlo por cosas, respondí mientras sacaba un sobrecito con un polvo algo sospechoso. Como esto, dije enseñándoselo, me lo guardé y seguí, no tenían mucho. Una vez terminé ahora sí dirigí mi atención a Oma. Estás que apestas, vámonos, dije y luego me di vuelta. Cierra la boca, Oma refunfuñó antes de pasarme a paso fuerte. Fin flashback. Después de ese día las cosas fueron de mal a mejor. Oma de forma lenta, pero muy lenta fue abriendo su confianza a mí y aunque no era muy comunicativo no era algo que me molestara, ya que yo también había abandonado mis habilidades sociales hace bastante. De hecho, no me había esforzado por hablarle a alguien más con algo que no fuesen insultos o promesas de muerte desde que estoy en este mundo, hasta que tuve la obligación de conocer a Oma. Así, poco a poco empezamos a construir esta dinámica de socios, casi amigos, finalmente llegando al nivel en el que ambas partes recibíamos lo justo divididamente hablando. El único inconveniente que me quedaba, era que Oma no superaba el hecho de que yo le haya ganado todas nuestras peleas y sin matarlo. Un concepto muy ajeno al niño silvestre de asfalto, la diferencia que hay entre luchar para sobrevivir y para competir. Y la solución que encontró fue, por supuesto, retarme de vez en cuando con promesas de muerte que con el tiempo se volvieron vacías. Ya no deseó quitarme la vida, ahora deseó darme una paliza. Y claro, todas esas veces acabó noqueado, haciéndome perfeccionar mi técnica. No hablo del punzón de 1 pulgada necesariamente, sino de la previsión y la predicción en su conjunto con el radar que lentamente igual se desarrollaba con tiempo y dedicación, y esa es la razón por la cual Oma no me ganaba, ya que no se trataba de usar un movimiento especial o algún patrón específico que con el tiempo suficiente podría permitirle a Oma acostumbrarse, sino que se trataba de cazar su mandíbula o algún otro punto que lo duerma en el momento justo. Yo también comencé a abrirme a él, así que le ofrecí enseñarle un poco, pero hacer eso solo provocó su ira. Solo me pidió ayuda entre comillas, cuando me exigió que le dijera cómo hacer el punzón de 1 pulgada, le expliqué y Oma intentó hacerlo, intentando el entrenamiento que yo hago, pero se enfurruñó cuando solo conseguía hacer sangrar sus nudillos. Intenté explicarle de nuevo, pero solo conseguí que me callara, así que no hice nada más que aceptar sus desafíos aleatorios, los cuales de alguna u otra forma lograban servirme. Actualmente, estamos pasando por una situación algo difícil, porque finalmente había llegado el momento de abandonar Tokita temporalmente. Todo empezó con unos cuantos disparos y gritos más que se sumaban al ambiente. Al principio se sintió como una novedad extraña pero supuestamente pasajera, así que no hicimos nada, seguimos con nuestro día a día solo que con más buitres y cuervos cenándose más carne tirada de lo normal. Sin embargo, al día siguiente dejaba de ser novedad ya que aparecían cuerpos diferentes y en mejor cantidad. Los murmullos de la gente se hicieron escuchar más de la cuenta dando un ambiente inquietante, y finalmente, la discreción dejó de ser una opción para todos. Empezó a haber lo que mi mente solo podría denominar como una guerra de pandillas, tal vez una guerrilla incluso. Fue un acuerdo el que hicimos entonces, y por fin nos decidimos unánimemente a salir de Tokita en favor de salvar nuestros traseros.
Y aunque en un principio quería ir a otro lugar que no fuera Shiki, Oma insistió y me arrastró hasta allá. Yo quería cambiar el futuro y dejar que Setsuna Kiryuin muera diseccionado, por muy cruel que sonara, pero era mejor cortar un capullo tan horrendo como ese antes de que eclosione, aunque por otro lado, de ser así no tenía idea de cómo deshacerme del otro Nico, cuya derrota ante 4 surgió a partir de su uso sobre Setsuna, así que cuando pensé en eso decidí dejar de quejarme y seguir el plan de Oma. Es más, me decidí a dejar que Oma lleve las riendas casi por completo mientras permanezcamos en Shiki. Esto debido a que, Oma fue puesto en el radar de Setsuna gracias a que, coincidentemente había elegido como su territorio la zona en donde se albergaría la red de tráfico de órganos que el perverso padre del engendro usaría para sacarle sus órganos. Era indispensable, pondría en riesgo a Nico 4 es verdad, pero prefería arriesgarlo a él que arriesgarme a dejar a Oma al alcance del otro Nico y por consiguiente, de Won. No logré saber qué era eso del recipiente del tigre, aunque en muy repetidas ocasiones se refirieron a Oma como tal, y mucho menos tengo claro cómo funcionan las lealtades en Worm. Solo sé que si dejo que Nico 6 siga en plena capacidad podría arriesgar más de lo que imagino, por lo tanto, no dejaré que estos eventos cambien. No, si tengo algo que decir, incluso me convertiría en el dios de Setsuna de ser necesario. Ya llegamos, murmuré alejándome de mis pensamientos, siguiendo a Oma de cerca solo, distrayéndome un segundo para ver el cartel de bienvenida a Shiki. No cambia mucho, sigue siendo peligroso pero más calmado de lo que había sido Tokita cuando nos fuimos. Respiré hondo, sabiendo que aquí tendría que trabajar silenciosamente, tal vez incluso pidiendo información o algo así, sobre el tráfico de órganos en la zona, aunque sé que eso solo traerá problemas. Esta vez aceptaré los riesgos y desafíos con tal de poner las cosas en el orden correcto. A veces cambiar las cosas tienen consecuencias negativas y difíciles de controlar. Time skip. Algunos meses después, las cosas fueron menos estables ya que desconocíamos totalmente el entorno. Empezar desde cero aquí fue muy difícil y yo lo sé porque tuve que hacerlo 2 malditas veces, ambas siendo procesos completamente infernales y mortíferos. Fuente de comida y agua segura y un lugar para dormir, o en otras palabras un territorio, fue lo primero que buscamos y para mi horror no hubo ninguna red de tráfico de órganos que se interpusiera en nuestro camino de toma de territorio, solo el típico random al que eliminábamos a base de maña. Sin embargo, hoy las cosas cambiaron para mi total agrado. No era que fuese como un Juego de Tronos, sino de defender nuestra mazmorra. Hoy Oma vino a mí pidiéndome ayuda para desmantelar una pequeña base donde se reunía gente a hacer quién sabe qué, pero la actividad era tanta que tarde o temprano iban a llegar a nosotros y por lo que vio y supo, sería especialmente perjudicial para nosotros. Claro que como alguien con tan poca educación, no dijo precisamente eso, pero fue lo que entendí y estuve más que dispuesto para ayudar. Así que, siempre armados hasta los dientes y bien escondidas nuestras armas salvo los cuchillos en mano de siempre, nos dirigimos al lugar con Oma dirigiendo el camino. El ambiente de Shiki era similar a Ichiryu, hay edificios por muchos lados en mal estado por distintos niveles y varios están hundiéndose en el suelo, incluso hay túneles que no pertenecen necesariamente al subterráneo. Tengo la teoría de que estos hundimientos suceden debido a la existencia del propio subterráneo cuya construcción se logró gracias a mineros supuestamente, más no gente capacitada para realizar una construcción así, y lo peor es que se trata de 4 pisos por lo menos, cada uno más grande que el anterior. No me sorprendería que un día el interior se convierta en un cráter colosal de repente, enterrando a todos los que estén allí dentro. Y en uno de los edificios, uno en especial en el que cuerpos abiertos y despellejados cuelgan es donde se encuentra nuestro objetivo. No parece haber muchos, murmuré mientras preparaba mi revólver. Con Oma aquí, no hay necesidad de que Setsuna me viera, me quedaré en la entrada esperando a ver si alguien nos quiere probar. Oma no dijo nada y sin reparos entró al lugar vuelto loco y saltó sobre el que estaba más cerca, uno de los doctores. Eran 2 doctores y un guardia armado con una lanza como lo muestra el manga anime. Oma los despachó enseguida con sus 2 cuchillos. Imbécil, ¿por qué no ayudas? Oma me gritó, a lo cual yo di un balazo a mis espaldas donde una sombra se cernió sobre mí. Escuché un ruido sordo y al mirar atrás veo a un 4.º hombre. Porque estoy ocupado. Bueno, eso es todo, vamos, dije sabiendo que probablemente vendrían más. Este ataque tenía el objetivo de enviar un mensaje, ya que solo tenemos la capacidad de hacer eso y Oma lo sabía, así que rápidamente me siguió para escapar, algo que él sí haya aprendido de mí.
pues es mi maniobrabilidad la cual ya ha avanzado al parkour. El interior es uno de los ambientes más exigentes en el planeta, solo teniendo que ser superado por la cámara GU utilizada por Nico 6 si no contamos el distrito Rikuko, pero en ambos coincide el hecho de que uno tiene que adaptarse ahí para sobrevivir, de lo contrario, la muerte es el único resultado. Mirando hacia atrás, en el edificio en donde se realizó la masacre, veo una silueta pequeña, desnuda y eufórica salir cuán rápido puede en nuestra dirección, aunque no fue por mucho tiempo. Puede que haya permitido que una tragedia se desarrolle y me perseguiría por el resto de mi vida, pero es necesario si quiero mantener a Oma lejos del otro Nico y de Shen Luan hasta que sea necesario el encuentro canónico.